Ahora W por E menos 2U. ¿Sí, verdad? Aguántame un segundo que quiero ver esto porque no me deja poner. Bien, les pide, dada esta función, probar esta condición. Entonces, para eso, primero definen, bueno, como se ve, la variable dependiente va a ser W, que le dice que depende tanto, aquí se ve a ojo, digamos, tanto de U como de B, ¿verdad? Y les pide, ¿cómo se dice? Probar esta condición. Ahora, esta función phi de 2u por b al cuadrado, como no sé si se acuerdan que hemos visto un ejercicio parecido a esta, es una función cualquiera que depende de esta. Esta sería como la variable x, o en este caso v, como vienen viendo, digamos. O sea, esto va a ser una función, ponerle seno de x, pero su x o su argumento sería esto. O no sé, x al cuadrado, por ejemplo, pero el x sería esto. O sea, es una función cualquiera que no conocen. Entonces, primero, vamos a dejar esta función. Vamos a hacer un cambio de variables, entonces vamos a decir, por ejemplo, x va a ser igual a 2u por b al cuadrado. De manera que w les quede esta expresión por phi de x. De esta manera pueden ver que w va a depender tanto de u como de b, pero a su vez de una nueva variable x que, bueno, saben que vale esto, que está acá. Entonces w va a depender de u, de b y de x. Y x, a su vez, depende tanto de u como de b. Un segundo. Entonces, si le pide que prueben esta condición, vamos a calcular los valores que aparecen ahí, que sería la derivada parcial de w con respecto a u y la derivada parcial de w con respecto a e. Para este caso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que derivar esta función con respecto a u, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Todo lo que no sea u va a ser una constante. Primero vamos a ponerlo. Sería la derivada de w con respecto a u. En este caso, o sea, aquí se ven, u es directo, o sea, w depende directamente con u, entonces primero vamos a derivar este término. Y después vamos a derivar con respecto a x para poder llegar con respecto a u. Entonces vamos a hacer la derivada parcial de w con respecto a u más, perdón, este es derivada directa, porque depende aquí. Llega en un solo paso, digamos. Y aquí sí sería la derivada parcial, que es con el simbolito ese griego que sabe poner linge o con subíndices. ¿Se entiende? Sería w con respecto a x por la derivada de x con respecto a u. ¿Se entiende esto, no? Justo me están llamando. Bien, disculpen chicos, justo me han llamado. Sigamos. Repaso, nos pide la derivada parcial de w con respecto a u, ¿no? Entonces, derivan la función con respecto, como en este caso, u aparece aquí, y solo tendrían que llegar a dar un paso, digamos, para llegar a u, este término es derivada directa, ¿ok? Ahora, como u también está aquí, para poder derivarlo, tienen que derivar primero x, por lo que es la derivada parcial de w con respecto a x, y derivan x con respecto a u, que es lo que está aquí. Entonces, si lo hacemos, sería
La derivada parcial de W con respecto a U sería derivar esto con respecto a U. ¿Cómo les queda? Les queda E elevado a la B por y de UX, perdón, más la derivada de, perdón, sería más la derivada de W con respecto a X, o sea, derivar esto. Por lo que esta sería una constante, repetimos, les queda U más B por, como es una función incógnita, digamos, su derivada sería phi prima. ¿Okay? Phi prima de X por la derivada de X con respecto a U, que sería esto. Si derivamos con respecto a U, nos queda 2B al cuadrado. ¿Ok? Esto sería lo que está aquí. Vamos a ponerlo ahí mejor. ¿Entiendes, verdad? Si derivamos esto directamente con respecto a U, esto sería constante, así que se queda. Y la derivada de esto, si se fijan, la derivada de una función exponencial es la misma función exponencial multiplicada por la derivada del argumento. Arriba, la derivada de esto sería 1, porque esto es constante. Entonces le queda 1 por esta función. Por eso sigue así. Si derivan con respecto a x, esto es constante, derivan la función phi de x, que no saben cuál es, por eso pongo phi prima, y derivan x con respecto a u, que es 2b al cuadrado. ¿Ok? Si no se entiende, me interrumpen, por favor. Y les pide la derivada de w, perdón, con respecto a b. En este caso sería algo análogo. B está aquí, así que el primer término va a ser una derivada directa, y después derivan con respecto a x y con respecto a b. Entonces sería la derivada de w con respecto a b más la derivada de w con respecto a x por la derivada de x con respecto a b. Si ponemos aquí, si derivamos w con respecto a b, nos queda la misma expresión más la derivada de w con respecto a x sería este phi prima, porque no conocemos cuánto vale la función esa, por la derivada de x con respecto a b, que sería 4u. Perdón. Sí, ¿no? Entonces, si hemos obtenido estos términos, vamos a probar la igualdad de esta. Sería b por la derivada de w con respecto a b, es decir, toda esta expresión. Menos 2u por la derivada de w con respecto a u, que es todo esto. Bien. Y eso le tienes que dar esta expresión. Veamos. Si distribuimos el b, nos queda esto por b. Mejor, vamos a hacerlo de una manera más simple. Vamos a repetir esto. Si se fijan, esto no es otra cosa que W, ¿verdad? Vamos a ponerlo para que quede más lindo o más fácil de ver. Entonces les queda eso por esto. Menos 2 por U por, una vez más aquí W, más este. Entonces les queda W por B más este término por B. O sea, el cuadrado aquí. Menos 2U por W entre menos 2U por W y les queda más por menos, menos 2U por este término.
Este 2 con este 2 podemos poner como menos 4. Así. Y si se fijan, esta expresión, a ver, ¿cómo nos está quedando aquí? Tenemos phi de Puy, Aguantame un segundo que cheque esto. Es B por W más B por esto. Sí, está bien. Menos 2U por W más... Bien. A ver, ¿cómo sería aquí? Que algo me estoy comiendo. Menos 2U por W, si está bien esto, menos 4U, este término. Aquí me estoy comiendo algo. Ah, perdón, no me estoy comiendo nada. Nos queda 4V cuadrado por Euler a esto, sí. Y aquí nos queda 4V cuadrado. Aquí estoy copiando mal, chicos, disculpen. Con razón no me estaba cerrando. Este término no he copiado. Aquí nos cambia. Y ahora sí podemos simplificar. Nos queda B por W más este 4 vamos a poner adelante, cosa que se puede ver. Por Euler a la U más B, por todo esto, menos 2U por B, y tenemos el mismo término, o la misma expresión que en el segundo término, solo que negativo. Entonces podemos simplificar esto con esto. Ya me parecía raro. Si simplificamos, les queda W por B menos 2U W. Sacando factor común W, queda B menos 2 por U. Y prueban la condición que les dan en un principio. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, Mariano. Bien, perfecto. Ya hasta el 23 entonces. ¿Otro ejercicio que quieran ver? ¿Nada? Insisto, no tengo parciales, así que si no me preguntan nada, vamos a hacer ejercicio de la guía. Por eso les pregunto cuál quieren ver ustedes. ¿Están o no están? ¿Otro ejercicio que quieran ver? ¿Están filosos? Bien. Yo diría que si quieren podemos ver algo de derivadas parciales. Si no, bueno, podemos hacer si quieren uno de Taylor o uno de McLaurin, que me acuerdo que me habían pedido la clase pasada. Uno de derivadas parciales, del 26. Bueno, vamos a hacer... ¿Cuáles andan en clase? Yo supongo que la A. Así que La A hagamos el no andaba en B. clase. Bien, vamos a hacer el B y el C. Les pide. La derivada parcial de Z con respecto a U y la derivada parcial de Z con respecto a B.
Ahorita vale 2x al cuadrado. Y equivale, sobre todo, b, perdón, y vale u por logaritmo de b. Ah, ¿ya han hecho todos el 26 entonces? No hacemos esto. Ah, no sé, pregunto, ¿quieren que lo hagamos o...? ¿Alguien que conteste, por favor? Bueno, ¿cuál quieres hacer del 27? El, el han hecho en clase, ¿o no? O no sé cuál han hecho el A o el B. Ahí está, a ver. Bien, el B. La cosa no de que, ¿no? Coseno de Y. Bien. Diferencial de orden n, f de y e igual a x. Aquí lo pongo. Acá está la formulita. Si les piden, el ejercicio les pide de segundo y tercer orden, ¿ok? Vamos con el segundo orden. ¿Les damos un punto o no? Si les pide el segundo orden, sería hacer esto. Esto de orden 2. O sea, les quedaría fxx por la derivada segunda de x con respecto sería dx al cuadrado, el diferencial de orden 2 más inducto primero por el segundo, les queda f xy por diferencial de x por diferencial de y más el segundo al cuadrado. El diferencial segundo de la función con respecto a y por el diferencial al cuadrado. El diferencial de orden 2. Bien. Entonces vamos a calcular. Vamos a calcular por separado. La función es coseno de xy. La derivada de esta función con respecto a x, ¿cómo sería? Sería la derivada de la función, porque es... O sea, este sería el real de la cadena. La derivada de esto por la derivada de la función con respecto a x. Se les queda menos seno de xy por la derivada de x, que sería y. ¿Ok? Este sería de primer orden, perdón. Entonces la de segundo orden sería derivar eso. La derivada de seno es coseno, sería lo mismo, menos coseno de xy por y por la derivada de el argumento, que sería y de nuevo, y cuadrado.
y, la primera, sería lo mismo, menos seno de y por la derivada del argumento con respecto a y, es que de x. Y f y va a ser derivar esto, les queda menos coseno de x por la derivada del argumento con respecto a y, les queda x cuadrado. Hacemos fx con respecto a y, derivar esta función con respecto a y. Entonces les queda menos coseno de y por la derivada del argumento con respecto a y. Entonces les queda por x. Reemplazando, va a ser la derivada segunda de la función con respecto a x, esto por diferencial de x. Entonces, diferencia esto, diferencia, les queda de x más dos veces la derivada de la función primero con respecto a x y después con respecto a y. Entonces es esto, vamos a poner menos aquí y nos olvidamos de esto. Así. El diferencial de x, diferencial de y, más la derivada segunda de la función con respecto a y dos veces, diferencial de orden 2 y obtienen su derivada segunda o de orden 2 de la función. Ahora para el orden 3 sería y hacer esto, pero para el orden 3. Entonces, ¿cómo le queda? Era el primero al cubo, entonces le queda x por la derivada diferencial de orden 3 de x, más 3, el cuadrado del primero, entonces le queda fxx por diferencial de orden 2 x, miento, perdón, xxy, x orden 3, orden 2x, por diferencial de orden 1 y, más 3 f x. Sí, decime. Decime, Vir. ¿Cuándo te sale? fxy. A ver, estoy viendo. Sí, perdón, tienes razón. Mil disculpas, recién me di cuenta que tenía este y multiplicado. Claro, si derivo con respecto a y, se le llega el producto. Gracias. Gracias por tanto. Entonces sería derivar este. Bien, listo. Gracias. Si hacemos con respecto al producto, sería la derivada de este por este como está, más, bueno, menos le quedaría con este signo, este como está por la derivada de este. Entonces sería por la derivada del argumento le queda x. Aquí ya, si derivamos con respecto a y. Menos coseno de xy
estaba fijando. Digamos esta con respecto a y, les queda coseno de xy por la derivada de este argumento con respecto a x. No, con respecto a y les queda x. Menos este como está, seno de xy, por la derivada de este. Con respecto a y les queda 1 y quedaría de esta manera. ¿Te queda así? A ver si derivamos con respecto a y, les queda menos coseno de xy por x, ¿sí? Menos este como está, por y, sí. ¿Te queda así? A ver, bien, gracias. Entonces, sigamos aquí. Era el duplo, el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el segundo al cuadrado. Más el segundo al cubo. Entonces volvamos. Sería derivar una vez más esto con respecto a x. Se les queda la derivada del coseno es menos seno, entonces les queda más menos y por y cuadrado por la derivada del argumento con respecto a x, entonces le queda y al cubo. Si hacemos con respecto a y, sería regla de la cadena, regla de la multiplicación, perdón. Derivamos a esto primero, con respecto a y, les queda menos seno de nuevo, positivo seno de xy, la derivada de su argumento con respecto a y, le queda x por y cuadrado. Más el primero como está, entonces le queda menos coseno de y por la derivada de este con respecto a y, les queda 2y. A ver, repasemos. La derivada del primero es menos seno, les queda seno positivo de xy, con respecto a x les queda y cubo perdón, se derivan con respecto a y. Sí, les queda x. Bien, listo. Vamos ahora con f, y. Vamos a copiarlo. Entonces, f, y derivar esto con respecto a y. Entonces les queda seno de xy cuadrado por la derivada de su argumento con respecto a y, que es x. Entonces les queda x cubo. Y f x sería derivar esta función con respecto a x. Hacemos regla de la multiplicación una vez más. Entonces, la derivada del primero les queda menos seno con ese menos, ese es positivo, seno de xy x cuadrado, por la derivada de su argumento con respecto a x, les queda y. Más, el primero como está, entonces les queda menos seno de xy por la derivada del segundo, que es 2x.
Y ahí obtenemos todo lo que no. A ver. Este está, ahí está. Bien. Entonces, el diferencial de orden de f de x va a ser igual. Este por el diferencial de orden de x más 3 veces derivada tercera de f con respecto a x dos veces y con y una por el diferencial de orden 2 de x por el diferencial de y. Más 3 veces este, la derivada tercera de la función con respecto a y dos veces y con respecto a x una. Okay. Muchísimo grande. Vamos a hacer algo. Nos hemos quedado aquí, sí. Más la derivada de la función con respecto a y tres veces. Aquí falta el diferencial. X por diferencial de y más este con respecto a y tres veces. Larguito, pero a ver, vamos a repasar. El diferencial de orden 3 de la función va a ser el primero al cubo, entonces les queda la derivada de la función con respecto a x tres veces por el diferencial de orden 3 de x. Más 3 veces la derivada con respecto a f, de f, perdón, 3 veces con respecto a x2 y una con respecto a y por el diferencial de orden 2 de x y por el diferencial de y. Más 3 veces la derivada tercera de f con respecto a y dos veces y con respecto a x1 por el diferencial de x por el diferencial de orden 2 de y, más la derivada tercera de f con respecto a y tres veces por el diferencial de orden 3 de y. Si calculamos este, derivamos con respecto a x, entonces la derivada del coseno es menos seno, se hace positivo con este menos, y cuadrado por la derivada del argumento con respecto a x, le queda y, con este y cuadrado, y cubo. La derivada de f con respecto a y tres veces sería derivar esta con respecto a y. Una vez más, la derivada del coseno es menos seno, con ese menos es positivo, xy por x cuadrado por la derivada del argumento con respecto a y. Les queda x cubo. Vamos a derivar esta con respecto a y, sería menos seno, bueno, aquí si es con respecto a y, llega la multiplicación, derivamos, perdón, esta parte, primero les queda seno de y cuadrado por la derivada de y con respecto a x, entonces les queda este término. Más este como está, entonces hace menos coseno de xy por la derivada de este, 2y. De misma forma con respecto a x esta, les queda menos seno de xy por x cuadrado por la derivada de su argumento con respecto a x, les queda y. Más este como está, entonces les queda menos coseno de xy por la derivada de este con respecto a x, les queda 2x. Y reemplazamos. Aquí copié mal, base copiado mal, creo. A ver, sería este, diferencial de x al cuadrado más, y aquí se copió mal, más 3 veces f de xy, si este es de más, a ver, seno de xy, seno de xy, y cuadrado, menos total, listo, perfecto. Diferencial de orden 2 de x de y más 3 veces este, ahí está. Ahora sí.
Este es medio larguito, pero con el paréntesis este creo que se va a entender. Y último, si quieren distribuir, creo que no hace falta eso. No creo que les pidan. Con esto ya se sobreentiende. ¿Se entiende esta parte? El diferencial este. Chicos. Bueno, si no tienen dudas, pasemos con otro. No sé cuál quieren que veamos. Ah, recién me estoy dando cuenta que ustedes me han pedido el 27, me habían pedido que no. Tenía que decir que era ese. Recién me estoy dando cuenta. Pensaba que este era el diferencial. Bueno, lo mismo en realidad. Con que calculen las de orden 3 y 2, aparecen aquí. Bien. No sé qué más quieren hacer. ¿Este tiene los dos hechos? ¿El 29? Este puede ser que les piden, che. Este ven en otras unidades, así que... ¿Nadie tiene duda? ¿Consultas? ¿Un ejercicio que quieren que veamos? ¿Nada? ¿Ningún ejercicio ni de la guía quieren hacer? Antes del 10. A ver, ¿qué hay antes del 10? No, sí, seguro. Los de probar que no existe límite en el origen, ese se me hace que sí o sí les piden. Bueno, sí. No, sí, sí puede ser. Si no les piden uno de este, capaz que les piden uno como de estos que son combinados, pero les va a dar para que el límite no exista, digamos, y tienen que hacer aplicando esto. Yo creo que eso, algo de esto sí puede ir. El 7 es muy probable. Y continuidad también creo que les van a pedir, porque continuidad siempre ven, digamos, siempre les piden esto, porque aplican la definición del límite y todo. Insisto, pueden ser como este, como el 11 o el 12 creo que eran, que adentro de esos estaban estos ejercicios. Pero no sé si se entiende. Más de lo mismo sería. Mariano, una consulta. Sí, decime. Por ejemplo, si me piden, pruebe que la función es continua en tal punto. Y yo veo que está más difícil hacerlo demostrando, digamos, el límite y todo eso. Y pruebo que es diferenciable. Yo con el teorema ahí nomás lo puedo afirmar eso. Sí, pero no. O sea, sí estaría bien, pero el ejercicio dice pruebe. Entonces, tranquilamente te pueden decir, si no has hecho lo que nosotros te hemos pedido. ¿Y cómo sería para que pueda hacer eso, digamos, qué es lo que tiene que decir el enunciado? Y no sé, es que no, realmente cuando es pruebe, sí o sí tienes que hacer las tres condiciones, no puedes salvarte de eso. Bien, O sea, continuidad es, a ver, si está bien lo que dices, es equivalente, pero si te dice eso, el ejercicio es porque quieres que haga esto, elige, claro, ¿entiendes? claro, O claro. sea, si sos justo, dice, nada, sí, está bien. Va, si sos vago, digamos, dice, no, es lo mismo, tienes razón. Ujú. Pero la idea es que te evalúe esa parte, el Inge, que aplique el límite y eso. Bien, bien, bien. Listo entonces. Ok, otra consulta, ¿alguien? Ok. Bueno, insisto, chicos, esto es consulta. Si bien la idea es que hagamos ejercicio y todo, el origen real es que ustedes me digan qué no saben o qué quieren ver. Si no me dicen nada, no hay consulta que hacer.
Así que, no sé, díganme algún ejercicio que quieren que hagamos o bueno, cortamos por hoy. ¿Ok? Mariano, Sí, decime. puede ser, o sea, cómo plantear Taylor y McLaurin. Sí, hagamos, no hay problema. Bien, elegí uno de los dos. Taylor o McLaurin. ¿Cuál han hecho en clase? Partamos de ahí. Creo que el B. ¿De cuál de Taylor? Sí, y después lo ha hecho McLaurin también más. Bien, entonces El hagamos 31 otro. fue y el 32 son hechos. Bien, 31 bits, listo. Vamos a hacer entonces el 31A, que va a ser largo, no problem. F de XY igual a 2x al cubo más menos 5x cuadrado más 2xy cuadrado. 1 Q0 igual a 1, 1. El Pn, el polinomio que quieren que tengan es 2. Hasta n igual a 2. Bien, ¿cómo era McLaurin? Era hacer f del punto que les dan, la definición, digamos, de x vector o lo mismo, el punto este que les dan. Vamos a poner x vector para simbolizar un poco. E igual a la sumatoria de a igual a 0 hasta n, vamos a ponerlo así, de 1 sobre k factorial por, aquí es x vector menos x0 vector menos x0 vector por, o producto escalar en realidad, el gradiente de la función, ¿verdad? Este es por el gradiente de f. No, este paréntesis, porque no son muchos. Por el gradiente de f de x por f, el punto que le dan x0 vector todo esto elevado a la k, perdón, más una r, no me acuerdo cómo se ponía esto, va como se decía, r más 1 o algo así es. Pero esto lo que indica es que va a seguir el término hasta que n cumpla el grado del polinomio que le piden, digamos. Entonces, si le pide para n igual a 2, tienen que hacer desde 0 hasta 2, o sea, le tienen que dar 3 términos. Si simplificamos un poco más esto sería, vamos a ponerlo aquí, sería, esto es un vector, ¿no? ¿Qué vector va a ser? Va a ser componente con componente restan, sería x genérico menos el x0, que es 1 en nuestro caso. Esa es la primera componente. La segunda componente sería, mejor, perdón, antes que justo se me trabó.
componente sería x menos 1. La segunda componente sería y menos 1. ¿Verdad? El gradiente de la función sería la derivada parcial de f con respecto a x. Sí. Con respecto a x es la primera componente. Todo bien. Para que se entienda. El gradiente es un vector en el que la primera componente es la derivada con respecto a x y la segunda componente es la derivada con respecto a y. ¿Ok? Y este sería el punto que le dan. 1, 1. Bien, si seguimos un poco esto, o particularizando mejor dicho, sería entonces, si hacen el producto escalar, va a ser la primera componente por la primera componente más esto por la primera componente del gradiente más la primera componente de este para la segunda, perdón, por la segunda componente de este. A ver, ahí queda entonces, sí, sería esto por esto, listo. F de 1 a 1. Entonces vamos a desarrollar la sumatoria esta. Sería, para el primer caso, k igual a 0. Entonces le queda 1 sobre 0 factorial es 1 por 1 por todo esto reemplazando elevado a la k, o sea, elevado a la 0. Todo esto elevado a la 0 es igual a 1. Entonces le queda 1 por f de 1 a 1. Más el segundo término es 1 por esto elevado a la 1, o sea, sería x menos 1 por la derivada de la función con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de la función con respecto a x? Bien, mejor dicho, particularizando esto, esto sería la derivada de la función con respecto a x, pero este por f de 1 afuera, digamos, lo van a poner, o sea, lo pondrían aquí, sería la derivada. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a distribuir. Si distribuyen este con este término, sería x menos 1 por la derivada de f, pero nos le dan el punto. ¿Qué punto sería este? Va a ser la derivada de la función en 1, 1 con respecto a x. Más y menos 1 por la derivada de la función con respecto a y en 1, 1. Sería para k igual a 1 y para k igual a 2 les queda, perdón, todo esto elevado a la 1, sí, es lo mismo. Entonces para k igual a 2 les queda toda esta expresión la misma. Primero sería 1 sobre 2 factorial, les queda 1 medio por todo esto de adentro elevado a la k, es decir, elevado a la 2. Esta sería la sumatoria desarrollada. Entonces vamos a calcular cada expresión. Con esto les queda lo mismo. Hasta aquí. Aquí quedaría por... Esto se va a hacer muy grande, ¿no? Vamos a ver si me entra todo. Si todo esto es al cuadrado, va a ser el primero al cuadrado, es decir, x menos 1 al cuadrado, por la derivada segunda de f con respecto a x dos veces. Más dos veces el primero por el segundo, o sea, más dos veces esto,
por el tercer término, lo voy a poner aquí abajo porque si no me va a entrar, el segundo al cuadrado. O sea, les queda y menos 1 al cuadrado por derivada con respecto a y dos veces de f de 1, 1. Ahora sí tienen en realidad desarrollada la sumatoria esta, con lo que nos faltaría calcular cada término y reemplazar. Entonces, vamos a calcular esto. La derivada f con respecto a x sería derivar esto con respecto a x. ¿Cómo les queda? Les queda 6x al cuadrado más 2y cuadrado, ¿verdad? 6x al cuadrado más 2y al cuadrado. Ahora, si particularizan para 1, 1, les queda 6 más 2 y eso es 8. ¿Siguen que no? Bien. Vamos a calcular esta, la derivada de f con respecto a y, particularizada en 1, 1. Sería derivar la función original con respecto a y. Entonces les queda menos 10y más 4xy. Menos 10y más 4xy. Particularizada para 1, 1, les queda menos 10 más 4, ¿verdad? Eso es menos 6. Vamos a calcular esta, vamos con esta, la derivada de f con respecto a x dos veces. Derivada segunda en realidad. Sería derivar esta con respecto a x. Entonces, derivamos con respecto a x, les queda 12x más 0, ¿verdad? Particularizado les queda 12. Ahora, la derivada... aquí me falta una partecita. No, aquí está. La derivada de f con respecto a y dos veces. Sería derivar esta expresión con respecto a y. Entonces les queda menos 10 más 4x. Realizada les queda menos 6. ¿No, verdad? Sí. Ya tienen todos los términos, entonces volvamos a esto. Empecemos. Entonces sería f de 1, 1, el término, más x menos 1 por la derivada de f con respecto a x, que sería este, 8. Entonces les queda 8 x menos 1. Más y menos 1 por la derivada de f con respecto a y, que es menos 6. Entonces aquí, menos 6. Si seguimos aquí, les queda más un medio. Todo esto entre paréntesis, aquí fíjense porque si no van a meter la pata, les quedaría x menos 1 al cuadrado por la derivada segunda de f con respecto a x, dos veces, que esta es 12. Entonces aquí es 12. A dos veces x menos 1 por y menos 1, como aquí. La derivada de f con respecto a x era 8, entonces 2 por 8, 16, por la derivada de f con respecto a y, que era 12, ¿no? Que era menos 6. Entonces 16 por menos 6 es menos 60, menos 96. ¿Verdad? Si me equivoco me corrigen por favor. Y todo esto elevado al cuadrado, no. Miento, nada más. Más este término. Más y menos 1 al cuadrado por la derivada segunda de f con respecto a x. Perdón, con respecto a y, dos veces, que es menos 6.
X menos esto. Tenemos f de 1, 1 en el primer término más 8, esto es lo segundo, más un medio de 2x menos 1 al cuadrado, o sea, 6 por x menos 1 al cuadrado. O 26 entre 2, ¿cuánto es 45? ¿Tienen calculadora? Me gana estar pensando tanto. No, no tengo aquí. Entonces, 96 entre 2, ¿cuánto es? 45 es 90. 48, ¿no? 48. Menos 28. X menos 1 por y menos 1. Menos 6 dividido 2, 3 le queda 3 y menos 1 al cuadrado. Para esto termina el ejercicio. Ahí el resultado Taylor. ¿Se ha entendido? No sé si me trabo mucho para explicarles. Muy lento, rápido. Me salto pasos. Díganme. ¿Se entiende esto o no? ¿Cómo hemos llegado? Sí, ¿se entiende? Bien. ¿Quieren que hagamos otro de estos? Este era Taylor. Vamos a hacer McLaurin. O al revés, no me acuerdo cómo es. Sí, Taylor era. ¿Nada? Muy fácil, muy difícil. Ok. Otro ejercicio. ¿Podría ver el 12, Mariano, de la guía? Entonces, recién entiendo que me han dicho que tenían el A. O sea, este que acabamos de hacer, ¿sí lo tenían? Me estoy odiando a la Virginia, entonces. Disculpa, a ver. ¿Ya han llegado lo mismo? Bueno, hacemos el 12. Y después hacemos el C, para que no se enoje. Va, para que hagamos algo más. El 12 me has dicho, ¿verdad? Sí. Sí. Veamos. Vamos. Este creo que sí tenemos hecho. Estoy casi seguro. Que no lo hagamos de nuevo. Ah, esperen, acuérdenme, aguántenme un segundo, chicos. Hagamos algo. Aguántenme un toque. He creado una aula virtual en donde vais a ir subiendo todo esto que estamos haciendo. Pero no sé, creo que no se han difundido un poco. Les he pasado lo que me han hablado. Les he dicho que intenten esparcirlo. Pero no quiero pasar al grupo el link. Pero bueno. Ahí les paso. He creado un Classroom. Ahí he subido todo lo que íbamos haciendo en las consultas y me han pasado también un video de la clase del sábado. Pero bueno, como para que sigan un poco. A ver, aguanten un segundo. Sí, creo que sí tenemos hecho el 12. Bien, aquí está. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bien. Está la función f de xy, definida por ramas. Si el par ordenado es distinto al vector nulo, la función vale esto. Si el par ordenado es igual a 0, 0, vale 0. Les piden mostrar que la función es continua en el origen y mostrar que no es diferenciable. Entonces vamos a partir primero con el ítem A, determinar o mostrar la continuidad de la función.
Para eso, primero siempre definen el dominio de la función, que en este caso es obviamente los reales, porque le dice para cualquier valor distinto a este, o sea, todos los valores posibles, la función está definida. Y para este valor, justamente, cuando tome ese valor, también está definida. O sea, está tomando cualquier valor posible. Entonces, el dominio son los reales. Si el dominio son los reales, el vector este es punto de acumulación, por lo que sí pueden analizar la función. Para demostrar o para analizar la continuidad, se tienen que verificar o probar tres ítems. El primero es que exista la imagen de la función en el punto este. Existe en este caso y vale 0. El segundo ítem es demostrar que existe el límite cuando un vector genérico tiende al punto de acumulación. Entonces, para probar eso, se aplica la definición. Siempre se aplica la definición aquí. ¿Cuál es la definición? Esto va a ser igual a 0, si solo si, para todo épsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0, tal que, aquí en la barrita esa, yo no puedo ponerla, así que le pongo como texto, tal que, para todo par ordenado, se va a verificar, aquí me falta esa partecita, se verifica, bueno, no lo voy a poner, se verifica que el par ordenado pertenece a la función y que la distancia entre un vector genérico cualquiera y el vector en el punto que le dan, o mejor, de otra forma también, la norma que hay entre el vector genérico y el punto que le dan va a ser positiva, es decir, mayor que 0 y menor que un delta. Si esto se cumple, entonces el valor absoluto de la función original menos la función particularizada va a ser menor que épsilon. Esa es la definición. Entonces, ustedes tienen que probar qué cosa. Que para todo épsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, tal que aquí tienen un condicional. Es decir, van a tomar de teoría, de hipótesis, el segundo o el lado derecho, digamos, del entonces, y tienen que intentar probar su hipótesis, que es esta. O sea, van a partir del valor absoluto de la función original menos la función particularizada, que en este caso es 0, por eso está esto nada más. Eso les dice que es menor que delta, esa es su teoría, su teoría. Siempre que cosa, que pase su hipótesis, que es esta, que la norma entre el vector genérico y el punto que le dan sea menor que delta. Y positiva, digamos, mayor que 0. Pero esa parte lo vi. Entonces, primero, como se diría, acortamos un poco más o simplificamos un poco esta parte, donde decimos que sería la norma de x menos 0, les queda x, y y menos 0 es x. Y la norma de un vector, por definición, es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. O sea, ustedes tienen que esto es menor que delta, de la definición. Bien, partimos del valor absoluto. Tienen el valor absoluto de esta función. Si ponemos igual, como 5 es un valor ya determinado, su valor absoluto no hace falta ponerlo, va a ser 5. X, ponemos el valor absoluto de X, ponemos el valor absoluto de Y, y aquí tampoco hace falta poner el valor absoluto de este, porque como está definida la función y estamos trabajando en los reales, este valor va a ser positivo siempre. No nos va a dar nunca un radicando negativo, ¿verdad? Entonces, no hace falta poner el valor absoluto aquí tampoco. Tenemos esto. ¿Cómo hacemos? En cálculo auxiliar acotamos el valor absoluto o de y o de x, cualquiera de los dos. Yo he elegido y, entonces digo que el valor absoluto de y va a ser igual a la raíz cuadrada de y al cuadrado. Y eso por propiedad triangular va a ser menor o a lo sumo igual que la raíz cuadrada de y cuadrado más x cuadrado. Reemplazando esto aquí, o acortando de esa manera, podemos poner que esto va a ser menor o igual que todo lo que teníamos en un principio, pero reemplazando el valor absoluto de y. De esta manera también, como estamos en límite y esto es tendencia, podemos simplificar estas raíces. Si simplificamos, le queda 5 por el valor absoluto de x. Y aquí sí, acotando x en función de delta, podemos decir, de manera análoga a lo que hemos hecho hace ratito, que el valor absoluto de x va a ser menor que delta. Con lo que tenemos que esto va a ser menor que 5 delta. Y acotamos delta en función de epsilon. Entonces, va a bastar tomar un delta menor o igual que epsilon sobre 5 para demostrar que existe límite, o para que se cumpla la existencia de límites. ¿Se entiende? Sí. Bien, vamos con la tercera condición, que era que la primera sea igual a la segunda condición.
Es decir, que la imagen en el punto que le dan es igual que el límite cuando el vector tiende a ese punto, que se cumple. Nosotros hemos empezado con que esto tendía a 0 y la imagen era 0. Si se cumple, estábamos acá. Si se cumple, podemos asegurar que la función es continua en Sí, 0, 0. Mariano. Ahí Sí. la imagen, ¿por qué es 0? O sea, es por el punto. Porque O eso sea, está definida. Cuando f de el valor xy del límite tiende... sería 0. Cuando hace la definición que pone f de x menos L menor a epsilon. O sea, el valor absoluto de f de x menos L Claro, menor a exactamente. epsilon. O O sea, sea, L sería 0. L, claro, L es la función particularizada, por eso yo te he dicho, es el valor absoluto de, si esto se pone así, si queremos ser muy teóricos, f de xy menos f de x0 por y0. Aquí punto y0. Sería. Pero este x0 y y0, ¿qué es? Es el punto que le dan a ustedes. Por eso vos le dices L, será lo mismo. ¿Se entiende? En este caso nos estamos diciendo que cuando x y y tienden al 0, 0, que sería tu f de 0, 0 aquí, de x0, y0, mejor dicho, ¿cuánto vale la función? 0. Entonces les queda esto, que es la función original, menos la función particularizada, que vale 0. 5 menos 0 es exactamente lo mismo que tenían en un principio. Ajá. Bien. Bien, sigamos. Ya hemos probado que la función es continua en este punto. Les pide ahora que prueben que no es diferenciable. Entonces, primero vamos a ver si una función es diferenciable. ¿Cómo se hace eso? Con dos condiciones. Una, que esto se puede escribir, o que la función f del punto o de un x vector más un vector h la pueden escribir como la suma de tres términos. Y la segunda condición es que existe el límite cuando el vector phi tienda, perdón, que existe el límite del vector phi cuando el vector h tiende al vector nulo. Y que sea igual al vector nulo, perdón. Entonces vamos primero con esto. Aquí una cosita. Este vector a es la derivada de la función particularizada en el punto. O sea, su primera componente es la derivada parcial de f con respecto a x. Y su segunda componente es la derivada parcial de f con respecto a y. Particularizada en el punto, acuérdense. Entonces, este vector x es un vector genérico xy, el vector h, perdón, es un vector con componentes h1 y h2. Entonces la suma les queda f de x más h1 y la segunda componente y más h2. Ahora, x y y, ¿cuáles son? Son los puntos que ustedes tienen, o que les pide el ejercicio, en 0, 0, por los que les queda directamente 0 más h1 y 0 más h2. Entonces, esta es la función que tienen ustedes, que sería reemplazar en donde tienen x por h1 y en donde tienen y por h2. Por eso la función les queda de esta manera. O sea, la función incrementada, digamos, es igual a una sola expresión, un solo término. Y a este único término lo tienen que poder escribir como la suma de tres términos, ¿verdad? Esa es la primera condición. ¿La primera cuál es? O el primer término, mejor dicho. La función particularizada en el punto, f de 0, 0. ¿Y f de 0, 0 cuánto valía? Valía 0 aquí, ¿verdad? Cuando x, y, uy, perdón, vamos. Cuando x y y valen 0, componente, ¿cuánto vale f de x y? 0, 0, va a 0, perdón. Entonces, es como aquí, la primera componente. La segunda componente, ¿cuál es? Es el vector h multiplicado por el vector nulo. Va, perdón, por el vector derivada. ¿Cómo obtienen las componentes de este vector derivada? Se tienen que fijar qué valores, qué constantes o qué escalares, como ustedes quieran decirlo, acompañan a h1 o a h2. ¿Entienden? Y se tienen que fijar también en los términos en donde solo está h1 o h2. No pueden estar juntos. Como en este único término que tienen ustedes están juntos, h1 y h2, no los pueden separar, y aquí están al cuadrado, tampoco, entonces no hay ningún valor en donde esté h1 o h2 por separado, por lo que el vector derivada en ese punto es 0. 0, 0, perdón.
Y si pueden verificarlo también, si derivan esto con respecto a x y lo igualan a 0 y reemplazan por 0, les tienen que dar 0 la primera componente. Y si derivan esto con respecto a y y reemplazan y por 0, y x también, les da 0 esta parte. Bien, y la segunda componente es el vector h, una vez más, multiplicado por el vector phi. ¿Cómo se obtiene el vector phi? Bueno, se fijan en los términos en donde esté tanto h1 como h2 multiplicando, o con potencias mayor a la lineal, digamos, o sea, al cuadrado, al cubo, etc. Tienen eso en este caso. Entonces, ¿cómo identifican la primera componente? Se fijan qué valores están acompañando a h1. Si h1 es este, ¿qué lo está acompañando? Todo esto, ¿verdad? 5h2 sobre raíz de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Por eso he puesto eso como primera componente. Y la segunda componente sería los valores que están acompañando a h2, que sería lo restante, todo esto. Pero como ya he puesto estos valores yo, vale 0. Por eso siempre hay varias formas de sacar el vector phi. ¿Cuál sería otra posibilidad? En donde diga, ¿qué valores están acompañando a h2? Todo esto. Y lo pongo aquí. ¿Y qué valores están acompañando a h1? Ninguno ya, porque ya he usado todo lo que estaba. Entonces, h1 vale 0. Perdón, la primera componente del vector phi vale 0. ¿Se entiende eso más o menos? ¿Cómo me di cuenta? Fíjense a qué valor acompañan las componentes nada más. Pero no las repitan. Porque la idea es que este vector multiplicado por este vector les dé esto, y se cumple. Primera componente por primera componente les queda 5h1, h2 sobre todo esto, que es lo que tienen aquí. Y segunda componente, h2 por 0 es 0, y sí, porque esto es lo único que hay. ¿Se entiende, verdad? Sí, Bien. Entonces prueban ya la primera condición de diferenciabilidad, que esto se puede escribir como la suma de tres términos. La segunda, ¿cuál es? Que el límite del vector phi, cuando cuando el vector h tiende al 0, 0, sea igual al vector nulo. Entonces, ustedes tienen este vector phi y lo tienen que hacer tender al 0, 0 al vector h. Aquí pueden demostrar que no existe haciendo límites sucesivos, ¿verdad? O límite doble. ¿Cómo sería? O el límite de h cuando h tiende a 0 del límite cuando h tiende a 1 de la primera componente del vector phi. Acuérdense, un vector, no existe límite de un vector si no existe límite de cada uno de sus componentes. Eso le guía 1. Estos son funciones escalares, ¿verdad? De un vector. Entonces, bueno, de este es constante, entonces valdría 0. Ahora hay que probar que esta componente no existe límite. Bueno, como les he dicho, el límite cuando h2 tiende a 0, del límite cuando h1 tiende a 0, de esa componente. 5h2 sobre raíz cuadrada, Bueno, si h1 tiende a 0, este término se elimina. Entonces les queda 5h2 sobre la raíz cuadrada de h2 al cuadrado. ¿Eso qué es? No sé si han estado en la anterior clase de consulta, les he dicho. Uno, ¿qué haría ahí? Simplificaría la raíz con el exponente, simplifica h2 con h2 y les queda 5. Bueno, cuando tienen límite, no pueden simplificar. Cuando tienen límite, siempre tienen que intentar simplificar o dejar lo más pequeño posible. Sí, simplificar lo mismo. Entonces no cancelan la raíz con el exponente, sino que le intentan dejar un poco más chiquita o más linda la expresión. Por lo que tienen 5h2 sobre el valor absoluto de h2. Y esto no existe. El valor h2 sobre el valor absoluto de h2 no existe. O como una forma más genérica para decir cuándo no existe, cuando tienen la misma variable divididas, pero una está en valor absoluto. Puede ser tanto el denominador como el numerador. Había otro ejercicio en donde les quedaba el valor absoluto arriba y abajo les quedaba lo mismo. Ahí no pueden simplificar. Entonces, si no pueden simplificar, directamente dicen que no existe. ¿Se entiende más o menos? Es muy genérico, o sea, la explicación más o menos es muy matemática, pero sería como si hacen en el plano XY, esta función es una B, ¿verdad? Y esta es una constante, entonces en el mismo punto como que hay dos valores distintos, entonces no existe la función o algo así, creo que es la explicación de por qué esto no existe. Pero bueno, para que sea más genérico y para que no los confunda más,
si tienen el mismo valor dividiendo y en uno de los dos está el valor absoluto, directamente dicen que no existe. ¿Ok? Bien. Che, Mariano, Bien, y entonces. para probar el límite, o sea, para probar la continuidad en la segunda condición, que hay que probar si existe el límite, ¿siempre Sí. por definición o se puede hacer por sucesivo o No, iterada siempre, variación? siempre es por definición. ¿Cuándo no vas a aplicar la definición? Cuando a ojo ves que no existe el límite de esta función. En este caso yo sé que existe. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿cuándo te das cuenta que no existe? Bueno, ese es el ejercicio 7. Vos tienes que tener una función en la que el numerador y el denominador estén sumando. Cuando tienen, así suman el numerador, mejor dicho, cuando tienen suma en el numerador, la función no existe. ¿Por qué? Porque si aplicas límites sucesivos, va a decir, cuando x se hace 0, se te cancela esto. Entonces, simplificas aquí, te queda un medio, si te fijas. Y cuando esto se hace 0, aquí te queda 6. Entonces, tienes distintos valores de límite, no existe. ¿Verdad? O sea, cuando en el numerador hay suma, no existe la función y demuestras aplicando límites sucesivos. Y la otra opción es cuando tienes multiplicando en el numerador las variables, pero en el denominador se repiten y con potencia doble. Si ves, en este caso tienes XY, pero abajo tienes, aquí estaba la 1, aquí está la 2, aquí estaba la 5, aquí está la 10. Cuando tienes estos dos casos, digamos, así, no me deje escribir, cuando tienes esos dos casos así, el límite no va a existir. En este caso no tengo eso, entonces sé que va a existir a priori, a ojo, digamos. Aplico la definición. Hay otro ejercicio, como por ejemplo este, en donde le dicen analice la continuidad de la función. Esta, yo sé que el límite no existe. Aquí creo que sí está hecho eso. A ver. No, no lo he hecho. Bueno, sí, sí debe estar, pero más en algún momento. Bueno, si quieren hacer el 11, van a decir, ¿existe la imagen? Sí, vale, 0. ¿Existe el límite? No. ¿Por qué? Aplica el límite sucesivo. Uno le va a quedar 1, el otro 2. Entonces, no existe límite. Así lo pruebo. No sé si se entiende más o menos. Eso es muy mecánico, la verdad. Pero se tienen que dar cuenta así a ojo cuando existe o cuando no existe límite. Bien, bueno, vamos a demostrar que no existe límite en este componente, entonces no existe límite del vector phi. Por lo tanto, no se cumple la segunda condición de diferenciabilidad. Pueden asegurar que la función no es diferenciable en ese punto. Y termina el ítem B del ejercicio 12. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todos han entendido? Bueno, nadie tiene nada más que para preguntar. Ok, si nadie tiene preguntas, se termina la consulta, chicos. Ustedes díganme. Bien. Bueno, parece que eso es todo. Les deseo el mejor de los éxitos y nos vemos el sábado recién. Ok. Gracias, Mariano. Está. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao. Nos vemos, Mariano.